Hola, ¿qué tal? Gracias. Esto es Semana. Aquí estamos, como siempre, con los personajes de interés. La noticia política de la semana, sin lugar a dudas, Alejandro Gaviria, y podemos llamarlo así, su rompimiento con César Gaviria. ¿Qué fue lo que pasó? Pues hemos querido llamar a uno de los protagonistas, Alejandro Gaviria. Bienvenido a Semana, Alejandro. Muchas gracias, Vicky, por la invitación. Contento de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Bueno, quisiera que pudiéramos ilustrar a la gente muy bien de qué fue lo que pasó. Permítame de entrada la pregunta: ¿cómo, cuándo y en qué términos fue su última conversación con el expresidente César Gaviria? La conversación ocurrió el miércoles de esta semana eh, sobre un asunto particular y específico, y es mi participación en esa reunión que se ha llamado el Cónclave, que es una reunión que citó Juan Fernando Cristo alrededor de la Coalición de la Esperanza, pero con la idea de ampliar la Coalición de la Esperanza a una consulta de centro. Yo consideré, y lo sigo considerando, que debía participar en esa decisión. Así se lo comuniqué al expresidente César Gaviria. Él no estuvo de acuerdo y tuvimos alrededor de esa idea 3 conversaciones, una en la mañana, una a la hora de almuerzo y una por la tarde. Alrededor del mismo tema, intercambiando ideas, y yo tomé la decisión de participar en esa decisión y a él no le gustó. Eso simplemente es la historia, es una historia muy sencilla. Pero esa última conversación dice, tuvimos 3 conversaciones el miércoles. La última, entiendo, que fue con botada de teléfono. La última ocurre alrededor de las 3 de la tarde. Después revisé mi teléfono con 3 minutos de una conversación. Si él no estuvo de acuerdo, y yo fui muy enfático en esa última conversación y le dije, es mi criterio, yo soy un candidato independiente, autónomo, voy a tomar mis decisiones, voy a estar en esa conversación. Él no estuvo de acuerdo, sí, y colgó abruptamente. Tampoco quisiera, vi que dijéramos, dramatizar esto más de la... No, es para entender un poco, Alejandro, cómo ocurrieron las cosas. ¿Él qué argumentos le daba para que usted no asistiera al cónclave? Él creía que esa conversación era inconveniente para la candidatura, y sobre todo hay un tema que tiene que ver con sus desacuerdos y conflictos políticos con Juan Fernando Cristo, con Sergio Fajardo, cosa en la que yo no quiero involucrar. Yo quiero trascender eso. Yo creo que mi candidatura no puede quedarse alrededor de esos conflictos políticos. Y yo se lo dije una y otra vez. El mapa político de Colombia, vi que se está configurando en este momento, se está configurando claramente. Y ya vamos a tener, creo yo, 2 consultas diferentes, una del continuismo y otra del centro. Y yo le dije que yo creía que debía estar ahí, que ese era mi lugar en la política colombiana en este momento, y él no estuvo de acuerdo. El argumento de él para no estar de acuerdo, Alejandro, ¿por qué lo veía inconveniente? Es decir, le decía, esto es inconveniente para su candidatura, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pensándolo bien, no se habló mucho de mi candidatura. Él pensaba en, sobre todo, su figura y la del Partido Liberal, y que básicamente yo me iba a sentar con personas que eran enemigas tanto del Partido Liberal como de la misma figura del expresidente Gaviria. De alguna manera ha trascendido, Alejandro, que él siente, el expresidente Gaviria siente que usted lo traicionó. ¿Usted se siente así? ¿Siente que lo traicionó? ¿Por qué él se siente así? Yo no siento que lo traicioné, yo siento que simplemente reafirmé algo que he dicho desde el primer día, que mi candidatura es independiente, que mi candidatura tiene como una de sus responsabilidades claves en este momento de la política colombiana, cuando hay muchos candidatos y hay la necesidad de formar alianzas, coaliciones y trabajar en consultas, independiente de esa responsabilidad de unir el centro político, y una candidatura que representa también las ideas liberales y que las sigue representando. Yo sobre eso, Vicky, no he cambiado un ápice. Yo no creo que lo haya traicionado. Creo, eso sí, que tomé una decisión independiente, autónoma, como tiene que ser. Quiero entender un poco qué fue lo que ocurrió. Cuénteme cómo surge en esta campaña, Alejandro, su relación con César Gaviria, su relación con el Partido Liberal. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo confluyen en estos primeros meses de su candidatura? La historia tiene que ver, Vicky, originalmente con no los directivos del Partido Liberal, sino con la juventud de liberales,
que desde el mes de febrero de este año insistieron en mi candidatura. Incluso las Juventudes Liberales presentaron una valla por allá en el norte del Cauca, esa valla famosa de Gaviria, y que sí. Ellos habían expresado simpatías por mi candidatura una y otra vez. Después la candidatura surge como una candidatura independiente, ciudadana, donde confluían varias vertientes políticas. El Partido Verde, liberales independientes, el Partido Liberalismo, y después empezaron conversaciones políticas normales, no solamente con el presidente Gaviria, que tuve 3 o 4, no muchas más, sino también con algunos de los parlamentarios liberales, tratando sobre todo de construir una agenda programática común, voy a decirlo de esa manera. Cuando uno conversa con gente del Partido Liberal, yo le voy a ser muy sincera acá, dicen el colmo lo de Alejandro Gaviria, porque es que Alejandro Gaviria es el artífice de su candidatura. ¿Eso es verdad o es mentira? Yo no creo que eso sea verdad. Hay una cosa extraña, Vicky, es que mucha gente cree que es el artífice de mi candidatura. Esta candidatura tuvo muchas conversaciones antes de lanzarse, no todas con el Partido Liberal. Y yo nunca consideré que el Partido Liberal era el artífice o el creador o el descubridor de la candidatura. Esta es una candidatura plural, una candidatura que unió mucha gente, una candidatura donde había muchos entusiasmos y siguen existiendo. Bien, vi que vuelvo un paso atrás. De alguna manera, si esa historia es verdad, aquellos son los artífices de la candidatura y por lo tanto yo tengo que hacer todo lo que ellos digan en todas las circunstancias, pues yo estaría jodido. De alguna manera, lo que estoy diciendo yo y lo que estoy reafirmando con esta decisión es que esta es una candidatura independiente, autónoma, sin dueño, que pues, si tú revisas, vi que las primeras declaraciones, lo que dije desde el primer día. ¿Por qué estaría jodido? Porque no podría tomar decisiones, porque de alguna manera sería una candidatura que estaba subordinada a lo que pensara una persona, un partido político, porque estaría siendo incoherente y no sería una candidatura independiente. Y porque una persona que aspira a ser presidente tiene que ser independiente, tiene que tener carácter para tomar las decisiones que necesita tomar, sobre todo en las circunstancias difíciles. ¿Y será que César Gaviria entendió mal esas conversaciones, esos acercamientos, esas congruencias? ¿Las entendió mal, como que usted tenía que hacer todo lo que él y el Partido Liberal dijeran? No sé, Vicky. Espero que no. Y si las entendió mal, yo creo que quedaron aclaradas en este momento. Uno puede decir, Alejandro, que usted se le paró en la raya a Gaviria. Puede ser una interpretación plausible, yo creo que describe una parte de lo que ocurrió. Sobre esto que ocurrió, obviamente ya comprenderá usted que ha salido mucha información y le quiero preguntar por una puntual. ¿Es cierto, Alejandro, que usted en esas últimas conversaciones que tuvo con el expresidente César Gaviria le dijo, mire, ¿por qué no se hace a un lado y yo asumo las banderas del partido? ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es verdad, eso tuvo, pero son hechos independientes. Una cosa es lo que ocurrió esta semana con relación a mi participación en esta reunión sobre la consulta de centro. Esa es una cosa. Lo otro fue una conversación que ocurrió hace unos días, hace ya semana y media, donde yo planteé de manera hipotética, pensando en un escenario no de ahora, sino del año entrante, recogiendo una tradición histórica del partido en la cual el candidato a la presidencia asumía la dirección. Yo le dije, tendría sentido como un mensaje de renovación para fortalecer mi candidatura y fortalecer el partido que eso que había ocurrido históricamente pasara. Y quedó como eso, como una conversación todavía preliminar, todavía hipotética, que generó algunas reacciones en algunos de los parlamentarios liberales, pero que no era el tema del momento, que era una conversación sobre algo que podría ocurrir el año entrante. ¿Y usted cree que él se sintió por esa propuesta que usted le hizo o ese planteamiento que usted le hizo, él se sintió con usted, no se sintió bien, sintió como así, este viene aquí a correrme la butaca, pues a quitarme de aquí? ¿Usted cree que él sí lo entendió mal? Mi sensación en ese momento cuando tuvimos esa conversación fue todo lo contrario. Él no se había sentido, que lo había visto como algo positivo para el partido y que él estaba de acuerdo con ese mensaje de renovación. Alejandro,
¿usted se sentía, hoy se siente liberado? ¿Se sentía preso de alguna manera de César Gaviria? Yo hoy me siento, Vicky, lo voy a decir de esta manera, con la conciencia tranquila, que actué como debía. ¿Pero se siente más libre? Le pregunto por todo lo que hemos conversado previamente durante esta entrevista, y es que usted dice, yo no podía, o sea, yo tenía que tener libertad para tomar mis decisiones. ¿Se sentía un poco preso, allí atrapado? No, en reuniones previas no lo sentí siempre de esa manera, pero sí siento hoy que hice lo que tocaba hacer. Y sí podría interpretarse, digamos, esto que ha ocurrido como una manifestación de independencia que era necesaria y que la seguiría haciendo cada vez que se necesite, ¿Lo volvería a hacer? tal cual. Repetiría. Sí, sí, yo creo que toca. Ahora, Yo creo que Colombia demanda en esta coyuntura, en un momento muy difícil, donde Colombia vive una coincidencia entre una gran devastación social. Colombia está a puertas de un tercer pico de violencia. Colombia en este momento tiene la crisis de confianza más grande en una generación. O sea, la magnitud de nuestros problemas no es la de una coyuntura cualquiera, sino la de una coyuntura crítica. Demanda un presidente con carácter y con capacidad para tomar decisiones de manera autónoma e independiente. César Gaviria es muy influyente en la política colombiana. Es un expresidente de la República, ha estado al lado de muchos gobiernos, ha apoyado muchos gobiernos también, ha sido crítico de otros. Le quiero preguntar si usted con esta posición que adoptó Alejandro se siente más libre o siente liberado o siente que se gana un enemigo de un peso pesado que no puede desestimar. Yo no quisiera hablar de enemigos, Vicky, no me gusta hablar de enemigos en política. He dicho desde el comienzo que uno puede tener en política quizás adversarios, quizás contradictores, pero no enemigos porque los enemigos se eliminan. Y he querido quitar de esas discusiones políticas el término enemigo. He hablado desde el primer día de la necesidad de no erosionar el debate político. No me gusta tener enemigos, nunca me ha gustado. Y entre esa disyuntiva que tú planteas entre decir, bueno, ahora tengo un nuevo enemigo, me siento liberado, yo escogería la primera interpretación. Esa última parte no se la escuché. ¿Ahora tengo qué? Tú me planteas una disyuntiva Sí. entre decir que si lo que pasó fue que tengo un nuevo enemigo o sentirse liberado. Pues te digo que lo que me siento es liberado. No quiero, y no lo he pensado así en ninguno de estas horas que han ocurrido después, que tengo un nuevo enemigo, así no concibo este momento. No estoy pensando en el pero tiene Alejandro quizás un nuevo contradictor, Sí, un porque nuevo contradictor, puede ser, puede ser, puede ser. ¿y eso le da temor en el ejercicio de esta campaña o lo tiene sin cuidado, le preocupa? Yo creo que la campaña va a seguir siendo lo que era. Nada va a cambiar en la campaña con respecto a eso, una campaña que es independiente. Queremos entrar en un momento de la campaña, Vicky, donde vamos a hacer propuestas cada vez más frecuentes. Vamos a tratar de poner los temas del país, vamos a participar con la base de la campaña y quiero contar algo a nivel de anécdota. Señor. La campaña comenzó con 20.000 voluntarios y teníamos unos grupos de WhatsApp donde todos participan. Hoy están más entusiasmados que siempre. O sea, la campaña, esto va a fortalecer la campaña, si se quiere paradójicamente. Esto va a fortalecer la campaña, dice usted. Tan pronto ocurrió ese rompimiento, Alejandro, evidentemente pues vino una arremetida, digámoslo así, de cosas como por ejemplo, nos contaron que usted tenía un encuentro con Juventudes Liberales y que de una vez lo desinvitaron. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. Yo tenía una reunión el sábado en Medellín con un grupo grande de jóvenes liberales, lo había planeado, incluso tenía mi discurso preparado que haré en algún momento hablando del cambio y la necesidad de que los jóvenes sean protagonistas de este momento, mi visión del cambio social, mi visión de la política en este momento en Colombia, mi visión de las ideas en la política, mi responsabilidad de conectar ese mundo de las ideas con la política. Y por medio de un video que se hizo público, el director de la Juventud Liberales dijo que ya no querían que yo participara en eso. ¿Le dolió que lo desinvitaran?
Me pareció, no me dolió, me pareció extraño, y me pareció un poco artificial la forma como se dio. Le pareció artificial? ¿Por qué? Porque de alguna manera desconocía que hay, o desconocen mejor, que hay muchos jóvenes liberales que siguen estando conmigo, que me han mandado cientos de mensajes en los últimos días y que de alguna manera los jóvenes querían que yo estuviera allí, la gran mayoría de ellos. Lo otro que nos dijeron, que nos contaron, es que estaban pensando, Alejandro, y en esto quiero una respuesta muy precisa. Estaban pensando aquellos congresistas liberales y aquellos liberales que le ayudaron a conseguir firmas, estaban pensando en decirle, no le vamos a entregar las firmas, Alejandro, esas firmas son nuestras, usted ya no está aquí, no se las vamos a dar. ¿Usted sabe de eso? No, a nosotros no nos han comunicado eso de manera oficial, de ninguna forma, nadie me ha escrito un mensaje, ni un correo electrónico, ni alguna llamada. Hay algo que está en los medios de comunicación, o sea, es algo que ellos le han dicho a los medios de comunicación, no a nosotros. Estoy inquieto por eso. Y me parece que hay un tema ético que yo quisiera poner sobre la mesa. Yo estuve de la mano de algunos de los jóvenes liberales recogiendo firmas en Bucaramanga, en Barranquilla, en Pasto. Y estuve, o fui testigo de cómo personas se acercaban, me saludaban a mí y entregaban la firma, y había una forma de participación política allí expresa. Si esas firmas son secuestradas y básicamente se quedan allá, la manifestación política de esa gente no se va a poder materializar. Y yo creo que eso es un tema problemático, porque es que no es solamente mi candidatura, son los cientos de miles de personas que firmaron porque querían apoyar un movimiento político particular. Yo creo que esa manifestación política, esa voluntad debe respetarse. ¿Eso lo ve como un chantaje? Digamos, si eso se materializa, ¿es un chantaje? Es una palabra fuerte, Vicky, no sé si llamarlo así, no me gusta. Pero creo que es menos fuerte que secuestradas. No, secuestradas que quedaron allá, es una manifestación política, es gente que firmó y su firma tenía que estar ahí y de un momento a otro decir, bueno, ¿de dónde están? Si yo firmé, quiero apoyar su candidatura. Claro. ¿Por qué están impidiendo que eso tenga una realidad y es que se puedan presentar a la registraduría? Es una forma de coacción. Una coacción. ¿Las firmas que usted recolectó con gente del Partido Liberal son de Alejandro o son del Partido Liberal? Las firmas son una manifestación de la gente, yo diría que son de la gente. Esas firmas no pueden tener dueño. Son de la gente, Alejandro, evidentemente, pero la gente firmó ¿por qué? ¿Porque era el Partido Liberal o porque era Alejandro Gaviria? Por eso me atrevo a presentarle la disyuntiva es de quién son esas firmas. ¿Son para Alejandro Gaviria o son para el Partido Liberal? Yo creo que las firmas son para Alejandro Gaviria, porque así decía, era el movimiento, la firma se pedía para Alejandro Gaviria, nosotros teníamos un volante que describía mi trayectoria y mi visión política. Algunos de los firmantes podrían decir, sí, este es con el Partido Liberal, pero en mi interacción con los ciudadanos recogiendo las firmas eran un apoyo preliminar a mi candidatura. A la candidatura suya. Ahora, si estas firmas no llegan a sus manos para usted entregarlas, como es el compromiso, cuando usted se inscribió por firmas, ponen en riesgo ponen en riesgo su candidatura. Si estas firmas no le llegan desde el Partido Liberal, ¿está en riesgo su candidatura? Vi que creemos que no. Nosotros ya hemos hecho las cuentas y creo que tenemos las firmas necesarias, que son 580.000 largas, más un colchón de 100.000, 200.000. Estamos tranquilos. Tenemos que seguir trabajando en este mes que falta. El 17 de diciembre tenemos que presentar las firmas en la registraduría. Pero voy a decir de manera enfática, creo que no pone en riesgo mi candidatura. Como dije hace un rato, creo que incluso toda esta coyuntura compleja está fortaleciendo la candidatura y hemos recibido más apoyos que siempre. Cuento una anécdota. Cuénteme. Donantes a la campaña.
que las campañas necesitan recursos. La nuestra ha estado en ese proceso de conseguir recursos. Todos se han activado en los últimos días. He recibido más llamadas que siempre, similares a las que tuve los primeros días de campaña, de gente que quiere donar recursos a la campaña. Ah, o sea que esto usted siente que le convino. O sea, Pues ahora lo están llamando más, le están ofreciendo más apoyo. tal cual. Era como si el Partido Liberal y César Gaviria era un problema para usted. Pues no sé si decirlo de esta manera, pero sí es un hecho paradójico que más llamadas de voluntarios, más mensajes de entusiasmo con la campaña y más donantes que quieren participar en estos últimos 2 días que quizás en las 5, 6, 7 semanas anteriores. De esas 500.000 y las 100.000 que tiene de colchón, ¿cuántas son de esas que le ayudó a recoger el Partido Liberal? Cero. Cero. O sea, esas son suyas, suyitas suyas. Nuestras. De la gente. Es básicamente la manifestación de un entusiasmo y una confianza pública a la que quiero responder. Alejandro, usted es una persona muy profunda en sus pensamientos, en sus reflexiones, y yo le quiero pedir que hagamos una reflexión aquí de cara a las miles, millones de personas que van a ver esta entrevista. Y es, usted se equivocó, fue dubitativo en su posición frente al Partido Liberal cuando se lanzó. Digamos, ¿qué acto de contrición hace usted hoy, después de todo lo que pasó? No, yo no hago ningún acto de contrición. Yo creo, Vicky, sinceramente, con toda sinceridad, que los partidos políticos son importantes en las democracias. Y yo he querido ser un renovador en la política. Y yo creo que esa renovación no debe prescindir de los partidos políticos. Y sigo pensando que al interior del Partido Liberal hay muchos congresistas que van a ser fundamentales para el cambio social que necesita nuestro país. Y yo quería que esta fuera una candidatura que tuviera dos elementos que no creo que deban ser incompatibles. De un lado, una fuerza ciudadana, una independencia, una candidatura sin dueños, y del otro lado, unas adhesiones de políticos que conocen la realidad de las regiones de nuestro país y que podían ser una fuerza adicional a esta campaña. No creía que esas dos cosas tuvieran que estar separadas. Y yo creo que hay muchos de estos congresistas que quieren seguir aportando a la campaña, quieren seguir estando aquí. Creen que básicamente una persona como yo representa las ideas liberales y las puede representar y le puede dar al Partido Liberal una base programática más fuerte, más sólida de la que ha tenido en los últimos años. O sea que con César Gaviria o sin César Gaviria, ¿usted cree que muchos liberales van a votar por usted y muchos congresistas van a mover ese voto a favor de usted? Eso puede ser posible, Vicky. Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que muchos de ellos están identificados con la campaña, con muchos de ellos tengo coincidencias ideológicas, con muchos de ellos comparto una visión similar del país, que ponen énfasis en los temas ambientales, que pone énfasis en una reforma tributaria progresiva, que quiere defender las ideas liberales en asuntos que han sido parte de mi trayectoria como funcionario y como político, por ejemplo, los temas de interrupción voluntaria del embarazo, los temas de muerte digna, los temas de una nueva política contra las drogas. Yo represento más que nadie, Vicky, y esto yo creo que el país lo conoce bien, esas ideas liberales, esa forma de poner la libertad, la autonomía individual, la necesidad de cierta decencia básica y cierto respeto a los otros, del pluralismo, del respeto a las diferentes formas de entender el mundo. Esa visión liberal la tengo yo y la tienen muchos de esos congresistas y esa coincidencia no nos la puede quitar más. Ni siquiera César Gaviria. Tal cual. Ahora, Alejandro, cuando yo le digo que hagamos un acto de contrición, que si usted lo haría, o poder decirle si usted se arrepiente, se lo digo porque usted recibió palo, críticas, como que la gente decía, y no se ría porque yo sé que aquí lo criticamos un poco por eso. En eso pensaba, Vicky, en eso pensaba. Pero usted sabe que le tengo mucho aprecio. En que estaba hablando en tercera persona y resulta que era aquí en semana. Vicky, voy a hacer un pequeño paréntesis en esta entrevista. Señor. Me voy a devolver en el tiempo a agosto de 2017. Yo estaba muy enfermo. Era ministro de Salud y tuvimos una entrevista radial que me dio a mí una fuerza vital para seguir adelante. Los mensajes y lo que estoy viendo allí, usted me la hizo.
Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, Vicky, quiero recordar eso por aprecio y afecto y agradecimiento porque eso es lo que importa en la vida. Perdón por el paréntesis. Y yo le agradezco esas palabras y espero que después de esta entrevista usted tome una fuerza vital, la que necesita para seguir la carrera a la presidencia de la República. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. De alguna manera, el hecho de ser sobreviviente de cáncer, el hecho de que en algún momento alguien me haya dicho, bueno, vaya arreglando sus asuntos porque esto está grave, hace que todas estas vicisitudes vi que se miren con otra perspectiva. O sea, en el fondo lo que yo pienso de la vida es que lo más importante es que la gente que uno quiere y aprecie, lo quieran y lo aprecien también. Y todo esto pasará. Y yo creo que esa energía vital, esa visión de la vida que debe haber pasado por un incidente como este, es la que me tiene aquí. Y en el fondo la lealtad a uno mismo, a lo que yo represento, a la gente que me quiere, a la gente que me aprecia, tanta confianza pública, es lo que yo quiero representar. Y ahí es donde está el tema fundamental. Le entiendo. Perdón por el desahogo. Claro, no, está muy bien. Y le agradezco que hayamos podido criticarlo también, eso es muy importante en los personajes. Sí, que nosotros tuvimos una conversación, pero puede revisar en redes sociales y yo en ningún momento dije algo de medio. Yo respeto la democracia, respeto la libertad de opinión y creo que la crítica nos hace mejores. Y he dicho desde hace mucho tiempo que uno se defiende más fácil de las críticas que de los elogios. No, y han sido... No, de verdad se lo agradezco porque eso es lo que uno espera, no insultos de vuelta como hacen algunos políticos, ¿no? Que generalmente se lo toman personal, pero déjeme salir de ahí y preguntarle un poco qué hubiera pasado si usted hubiera adoptado esta posición que tiene hoy, pues que tiene que ser una posición también muy valiente porque si no, no la hubiera tomado. ¿Qué hubiera pasado si usted asume esta posición desde el primer día de su candidatura? ¿Estaría, por ejemplo, más arriba en las encuestas? Es difícil hacer ese tema hipotético y es mejor hablar desde el presente, pero sí quisiera decir lo siguiente, Vicky, me habría quedado sí, como una tarea por hacer, un tema de decir, mire, la renovación de los partidos políticos es fundamental para la democracia. Y un poco lo que estamos viviendo en esta coyuntura política, donde tenemos esta confusión de candidatos y estos partidos débiles, eso no es bueno. Y yo creo, Vicky, que mi intención sigue siendo trabajar con muchos de los políticos colombianos. Yo no creo en la política sin políticos. Y yo creo que cualquier presidente o líder político de Colombia debería mantener conversaciones por parte de esa clase política. Yo no creo que uno deba prescindir de todas las manifestaciones políticas formales para hacer política. O sea que usted hoy puede decir, yo no soy hoy el candidato de César Gaviria. No, no lo soy. Pues ellos lo han dicho y voy a volver a la conversación inicial. Y esto parece ser reiterativo y es aburridor para la gente. Cuando yo le digo al presidente Gaviria que voy a ir a esa reunión, la reacción inmediata es, usted va a esa reunión y yo saco un comunicado inmediatamente diciendo que usted no es el candidato del Partido Liberal. En eso es lo que está. O sea que sí lo amenazó. Pues no sé si no es una amenaza, es simplemente una reacción porque había un desacuerdo en su opinión profunda. ¿Es cierto que usted también tuvo un encuentro fuerte por teléfono con Simón Gaviria, el hijo del expresidente César Gaviria, o eso es una fábula? Eso es una fábula, Vicky, eso nunca ocurrió. Nunca ocurrió, nunca tuve un encuentro fuerte. He tenido muy pocas conversaciones con él, 2 o 3 durante la campaña, y nunca hubo un intercambio frases fuertes o una pelea, no, nada de eso, nada. Ni ninguna contradicción, y usted nunca le dijo, oiga, usted es de amigo de Federico Gutiérrez. ¿Eso no pasó? No en una conversación que yo tuve. Hubo alguien de la campaña, hay rumores políticos en los que yo no quiero caer en cuenta y que pereza rumores, que dijo que Simón Gaviria de pronto estaba más cercano a Federico Gutiérrez, pero la verdad yo nunca le di importancia. O sea, ¿usted nunca le reclamó por eso? No. Alejandro, esta pregunta es incómoda, pero como tenemos una conversación abierta, me gusta podérsela hacer. ¿El Partido Liberal invirtió algunos recursos durante este tiempo de su precandidatura
para la recolección de firmas, para lo que fuera, para un viaje, le compró tiquetes, algo, invirtió dinero. Tiquetes no. Déjeme, yo reviso mi memoria. Sí, hubo un tema, un solo tema que fue una encuesta inicial para la campaña que se hizo en los primeros días. Es lo único que recuerdo. No sé si ellos habrán invertido recursos internos para la recolección de firmas, nunca nos lo hicieron saber. Pero la campaña se ha financiado con recursos independientes al Partido Liberal, completamente. Creo que hubo un solo tema de una encuesta que se hizo inicialmente, porque ellos hicieron. Alejandro, así como decían o hemos dicho durante todo este tiempo que es que Alejandro es el candidato del Partido Liberal y de César Gaviria, también hemos dicho que usted es el candidato de Juan Manuel Santos. Decían, Vicky. ¿O no es? ¿Ah? De nuevo que decían, ustedes lo han dicho también. Vicky, lo voy a decir de manera clara, perentoria, sin agresividad. Yo no lo soy, Vicky. Yo, ante todo, en la política quiero ser una buena persona. Yo no puedo negar que el presidente Santos, yo tengo una buena relación con él, que también estoy agradecido con él por el apoyo en momentos difíciles, que he tenido 2 conversaciones con él, pero él no ha dictado un tema programático de la campaña, no ha tenido injerencia en ninguna de las decisiones que en ningún momento se han tomado en la campaña. Decir que básicamente yo soy un subordinado al presidente Santos no tiene nada que ver con los hechos, con la realidad fáctica de la campaña. ¿Y usted le contó sobre esta movida con Gaviria? No, ¿Ya hablaron? ¿No? No hemos hablado, no hemos hablado, Vicky. Yo creo que si se enteró ha sido por los medios de comunicación. No he tenido ninguna conversación con él en las últimas 3, 4 semanas. Algunos se atreven a decir, y también se lo pregunto abiertamente, ya muy mal pensados, completamente mal pensados, diciendo, oiga, esto fue una jugada del jugador de póker Juan Manuel Santos, que se quita el San Benito de César Gaviria, Alejandro Gaviria. Teoría de conspiración sin sentido. Simplemente. Simplemente, no, la verdad, no tiene ningún sustento. Lo digo de manera enfática, ninguno. ¿Será que ese almuerzo que usted tuvo en ese fin de semana anterior a lanzar su candidatura, ese almuerzo donde estaban Juan Manuel Santos, María Lorena Gutiérrez, el general Naranjo, ese almuerzo de pronto ayudó a esa teoría de que usted era el candidato de Santos y que estaban era celebrando y toda esa cosa que le estaba dando la patadita a la suerte? Como eso se conoció públicamente y en la política hay suspicacias y cosas que se dicen y rumores que van aquí y allá, sí, pudo haber tenido, pero fue un almuerzo normal, que nada tuvo que ver con la candidatura, ya todas las decisiones fundamentales de la candidatura se habían tomado. Pero pues usted ese día sí le dijo, ya estoy decidido. Sí, claro, como se lo dije a muchos. ¿Y él estaba contento? Yo creo que sí, él pudo estar contento. ¿Por qué María Lorena Gutiérrez negó aquí en semana ese encuentro? ¿Por qué si usted no lo negó ella, por qué lo negó? Yo no sé, Vicky, yo no puedo responder esa pregunta. Déjeme avanzar un poco y dejemos un momento de lado el Partido Liberal. Le quiero preguntar por estos meses de su precandidatura. Digamos que ese Alejandro Gaviria que se lanza, el en ese momento rector de la Universidad de los Andes, se lanza en medio de un holgorio, podríamos decirlo así, muy a favor la prensa, Alejandro, esa es la verdad. Sí. Muchos líderes de opinión muy contentos por su lanzamiento y demás. Como que todos pensaban, este man es el tipo. Este tipo es el que va a ser el presidente, como que ya lo daban por hecho. ¿Qué ha fallado Alejandro para que Alejandro no se haya disparado en las encuestas? ¿Qué ha pasado? No, Vicky, yo creo que en las últimas semanas nosotros nos hemos duplicado en las encuestas. La candidatura, yo creo que está dentro de razonable entre las metas iniciales que teníamos. Nosotros planteamos en el mes de agosto, recuerdo, que en el mes de diciembre la meta que teníamos como campaña era estar en el mismo nivel de quienes iban a estar en una posible consulta de centro, Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo. De ahí es donde estamos. Quizás, Vicky, los temas de la opinión pública toman un tiempo, una gran efervescencia mediática y eso apenas con el tiempo se traduce en temas de opinión pública.
ahí estamos. Quizás en la mente de la gente, de los mismos opinadores, había una cosa que yo iba a estar en 2 días con el 30%, pero eso es imposible en política. Yo tengo que partir de una realidad, Vicky, yo fui un ministro de salud que hizo una labor buena, he sido un escritor. Esta semana me pasaron de Planeta las ventas de libros de los últimos años. Yo he vendido más de 70.000 de mis libros. Era un rector universitario que tenía cierta preeminencia en los círculos intelectuales, pero yo tengo que hacer un trabajo y lo estoy haciendo de que el resto del país me conozca. Y eso es un trabajo que no ocurre de la noche a la mañana en ninguna parte del mundo. Es un trabajo dedicado, permanente, juicioso, disciplinado, que los atributos y creo que lo que yo represento como político, como persona, lo que tengo que ofrecerle al país, mi trayectoria. Yo di una batalla épica, Vicky, contra las compañías farmacéuticas internacionales que probablemente ningún ministro de Colombia y el mundo ha dado. Cuando yo iba a Ginebra, la Organización Mundial de la Salud tenía una cola de 20 periodistas de los temas de salud en el mundo. Yo fui el primer ministro de salud en la historia, no solamente de Colombia, sino del mundo en desarrollo, que declaró un medicamento de interés público por razones de precio. Esa trayectoria no la conoce todo el país y esta es una campaña larga que se está anticipando, pero yo sigo pensando que tengo mucho que ofrecerle al debate político y que las posibilidades de la campaña están intactas. Le voy a hacer un ejercicio. Sí, Vicky. Usted que es profesor, cierre los ojos, por favor. Los tengo cerrados. Cerrados, exacto. Ahí está. Cuando piensa en sus clases de las 7 de la mañana, maravillosas, hablando con sus estudiantes, con ese respeto, con ese deseo de que otro aprenda, no me abra los ojos porque entonces... No, es que ya creo que ya tengo la respuesta. Creo que ya tengo la respuesta, entonces estoy preparado. Hágale, Vicky. Entonces, estábamos en la clase a las 7 de la mañana. Cuando piensa en eso, piensa en lo que siente. Y lo que siente hoy, y excúseme llamarlo así, pero en el lodazal de la política, porque usted quiere ser presidente. ¿Cuál de las dos sensaciones es más placentera para usted? ¿La primera o la segunda? Voy a responderle con una anécdota que he contado yo muchas veces y tiene que ver con mi profesor de quinto bachillerato, Ignacio Álvarez, a que quiero mucho y quiero mandarle un mensaje donde quiera que esté. Él me enseñó, yo era un buen estudiante en bachillerato, en clase de filosofía, que lo bueno de la vida es complicarla. Es más placentera quizás la clase. Y ahora, Vicky, abrí los ojos y cogí un librito que te quiero mostrar que tengo aquí, de Ray Bradbury. Y hay una frase que he utilizado desde el comienzo de la campaña que dice: me lanzo al abismo y espero que en el descenso me crezcan las alas. Nadie nunca se ha arrepentido de haber sido valiente, dijo alguna vez un poeta. Y entonces, Vicky, yo no estoy buscando aquí un tema placentero. Estoy aquí por una responsabilidad por el país, porque creo que una persona con mi trayectoria tenía una responsabilidad pública más allá de ese placer que se puede sentir en una clase. Y porque mi esposa y yo, porque esta fue una decisión que tomamos los dos, dijimos, tenemos que ofrecerle algo a la sociedad colombiana porque hemos sido privilegiados desde siempre. Y algo es participar en el debate político y hacerlo con altura, seguramente cometiendo errores, pero con decisión y con ganas de aportar. Y eso lo pienso hoy en día, que habría sido muy fácil quedarme en la Torre de Marfil, pero que la vida se define por tomar las decisiones difíciles y arriesgadas también. O sea que no escoge ninguna de las dos sensaciones. Me gusta la sensación que estoy viviendo ahora, Vicky, que es la sensación de responsabilidad, la sensación de participar en la política en medio de todo, de aportar y decir la vida pública es rescatable. Yo le decía a los estudiantes una y otra vez que se comprometieran con lo público, que tenemos que ser sujetos de transformación, de que mi papel como educador era transformar vidas, pero para que las vidas transformaran la sociedad. Y he querido ser coherente y yo creo que uno debe practicar lo que predica. ¿Les quiere mandar algún mensaje a sus estudiantes? Una frase corta. A los estudiantes les quiero mandar el mensaje que es el mismo con el que yo pienso. Nunca dejar de ser leales a sí mismos, defender los principios y nunca pensar que
no pueden ser sujetos de transformación. Y que de alguna manera de lo que se trata esta candidatura y lo que se trata la política en este momento es de construir un país más justo, más decente y más digno. Y ese nombre Colombia tiene futuro viene de eso, de muchos estudiantes que me decían, me quiero ir del país. Y si no nos vamos a ir del país, vamos a construir un país mejor. Eso es nuestra responsabilidad. Hablemos de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, pues ustedes intentaron a ver qué congruencias había y Sergio Fajardo se paró en la raya en que si usted tenía el apoyo de César Gaviria, él no jugaba con usted. Y así después lo siguieron los demás de la coalición de la esperanza. Hoy usted no tiene a César Gaviria. ¿Qué le dice a Sergio Fajardo? Yo quiero recordar una anécdota de una conversación que tuve hace muchos años con Sergio Fajardo sobre un tema distinto, que ha sido su obsesión y la mía, que es el tema de la educación. Y él me dijo, hablando de FECODE, que uno, en lugar de plantear un conflicto con FECODE, lo que debía hacer era trabajar con los maestros para transformar a Colombia. Yo con Fajardo he tenido un desencuentro porque él tiene esa posición completamente antipolítica, una especie de, yo lo llamé poco de superioridad moral. Es decir, no es así como él decía, tenemos que trabajar con los maestros porque es básicamente para transformar la educación hay que hacerla con ellos. Yo creo que lo mismo ocurre en la política. No me gusta esa posición completamente antipolítica. Y esta conversación seguramente la vamos a tener en esta ronda. Es decir, usted ya liberado de una relación política para la campaña con César Gaviria, va a ir donde Sergio Fajardo y le va a decir, solos no podemos. Exactamente, me parece una muy buena interpretación. Solos no vamos a poder. Y este es un momento de la unión. Y este es un momento de confiar en los demás. Ahí en esa reunión va a estar Antanas Mocus y yo voy a recordar algo que Antanas ha dicho una y otra vez. Y es que si uno confía en las otras, en las personas, si uno, él lo decía, uno da un poquito de papaya, uno puede transformar. Y confiar es básicamente una forma de decirle al otro, compórtese distinto. Y que eso es fundamental. Y que solos no podemos. ¿Usted podría ser mejor presidente que Sergio Fajardo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tengo una mayor experiencia y conocimiento de lo público, del orden nacional, de las instituciones colombianas. Y yo tengo algo que tuvo Fajardo y que él ha venido perdiendo un poco, que es esta capacidad de inspirar y construir una visión de futuro compartida, que yo creo que es fundamental en esta coyuntura de Colombia. ¿Por qué dejó de inspirar Fajardo? La política tiene con los años un desgaste natural, no quisiera tampoco ir más allá. Eso en el tema de Fajardo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Jorge Robledo, que desde que medio se mencionó que usted podría llegar a la coalición de la esperanza, dijo, aquí no lo acepto? ¿Usted ya se sentó con Robledo? No, no me he sentado con él, pero quiero traer a cuenta una conversación que yo tuve con Yesid, que está por aquí. Eso fue por allá en el mes de julio 2019, donde él me preguntó por Jorge Robledo, yo había tenido debates muy duros siendo ministro de Salud, y yo le dije, sí, fueron debates duros, pero en el fondo yo no tengo rencores y todo es perdonable, y de alguna manera puede haber puntos de encuentro con él. Algo lo dije en la reunión que tuvimos primera con la coalición de la esperanza. Tenemos desacuerdos fundamentales, no nos vamos a poner de acuerdo en los temas económicos nunca porque tenemos visiones diferentes. Pero yo creo en el pluralismo, creo en la posibilidad de que quienes piensan distintos también se encuentren y puedan participar en un proyecto común. O sea que usted estaría dispuesto a arreglar las cosas con Robledo. Hoy le está tendiendo una mano aquí, le está diciendo bandera. Estaría dispuesto a tener una conversación franca con él. Ajá. No me voy a poner de acuerdo en todo con él, eso sí estoy. Entre otras cosas porque las críticas de Robledo para usted han sido muy duras. Él no cree que usted haya hecho una buena gestión como ministro de Salud. Hay una sola que me ha molestado y él hizo por allá un comentario derogatorio feo de mi esposa. Lo tengo ahí en un resquicio de la memoria, pero yo no guardo rencores. ¿Qué cosa específicamente? Tuvo que ver con la participación que había tenido Carolina en el gremio de las aseguradoras y trató de tejer una teoría de conspiración ahí. Ya está olvidado, pero son esas cosas que no deben decirse en política. Una inferencia sin sentido. Ahora, también él considera que el negocio de Medinmás y todo lo de Saludcop
usted le dio un mal manejo. Sí, son sus opiniones. Yo puedo explicar exactamente lo que hice y hice lo correcto en una coyuntura muy difícil, en una situación casi inmanejable. Hablemos de Federico Gutiérrez, Alejandro. ¿Cómo se siente hoy frente a Federico Gutiérrez? Los hemos visto hablarse fuerte en las redes sociales. Usted Sí, primero, dígame tranquilo. no, lo primero es un punto general, Vicky. Yo creo que es muy importante en esta coyuntura política hacer una diferenciación. Podemos ser contradictores, podemos ser adversarios. Los adversarios se derrotan, pero no vamos a ser enemigos. Yo creo que eso es muy importante, mantener la civilidad, mantener el respeto ético por el otro. Y en eso todos tenemos que ser disciplinados. Y a veces en el mundo que estamos viviendo, de las redes sociales, hoy los candidatos hablamos mucho, tenemos que dar entrevistas todo el día, puede decirse una cosa aquí y allá. Y eso es lo primero que quiero decir. Creo que Federico Gutiérrez representa, así lo dije, una idea distinta de esta coyuntura en Colombia. Representa más el continuismo, yo quiero ser más un candidato del cambio y la transformación, de lo que yo he llamado el cambio responsable. Usted había dicho primero en unas declaraciones, en una de esas tantas entrevistas que ha dado, que usted trabajó bien como ministro con él como alcalde. Pero después... Yo trabajé bien con él en un tema complejo que fue la EPS del régimen subsidiado Antioquia que se llama Sabia Salud. Trabajé bien con él, lo reafirmo. Pero después, cuando hablaron del tema de la seguridad, usted le dijo que eso era facho, que él era un poco facho, esa postura del frente al tema de la seguridad. Fue un pedacito de una conversación, Vicky, donde alguien me hizo una pregunta sobre una de las actuaciones de Perico que salía por la noche en Medellín a perseguir delincuentes o criminales. Y yo dije ahí, en medio de esa conversación, en un contexto muy específico de eso, yo tuve la oportunidad de aclarárselo a él. Y no quiero hacer mucho de ese incidente. Yo creo que eso es algo que ya quedó atrás. ¿Le ofrece excusas por eso? ¿Qué? ¿Le ofrece excusas por eso? Sí, le dije que es una palabra que no se debe usar en el debate político, como lo dije hace un rato. Yo creo que o sea, en medio de una conversación, si uno la mira en el contexto, no es nada grave. Está hablando ahí con el muchacho, dije una cosa aquí y allá. Y él editó pues el pedacito y lo puso así, con gran contradicción. Pero no está bien, yo no voy a utilizar ese lenguaje. No está bien. Alejandro, ¿usted se aliaría con Federico Gutiérrez o definitivamente eso es imposible? Yo en esta primera etapa yo creo que estamos de lados distintos, el del lado de la continuidad, del lado más del cambio aquí. Pero yo creo, Vicky, y eso es un punto que he hecho general hacia adelante, yo creo que Colombia necesita o va a necesitar un presidente que sea capaz de unir a todo el mundo. Entonces, decir que es imposible cualquier alianza con cualquiera no está bien. Yo creo que cualquiera que niegue posibilidades de encuentro en la política estaría siendo irresponsable. Yo creo que todos tenemos que mantener esa idea de que en un eventual gobierno, en una eventual segunda vuelta, se pueden conversar al menos. Y en una segunda vuelta, por ejemplo, sí, vamos a poner la cosa hipotética. Puede ser que sea usted Alejandro, pero ¿qué pasa si es Federico Gutiérrez enfrentando a Petro? ¿Usted se va con Federico? Sí, esas son preguntas muy difíciles, recurrentes, Vicky, pero yo no quiero responder esas preguntas hipotéticas porque no sabemos qué va a pasar de aquí a allá. Yo no sé qué va a pasar en los debates, no sé qué está proponiendo Federico, qué va a proponer en ese momento, no sé esa alianza se va a hacer bajo qué condiciones o no. Yo quisiera evadir esas preguntas, pero quiero decir que mi ánimo es de unión y de conversación y el pluralismo, que es lo que he repetido en esta entrevista varias veces. No quiere ser un factor de división. No lo quiero ser. De alguna manera, Alejandro, usted se había convertido en un factor de división. No sé si comparte esa postura, pero veíamos como que por donde estaba pasando había mucho ruido. Hoy lo vemos en una posición distinta. Vicky, pero es interesante porque era factor de división de un lado, pero también factor de unión en el otro. Si tú miras declaraciones políticas que se han dado en los últimos meses, hay un hecho interesante de mi candidatura. Por ejemplo, una persona del pacto histórico como Roy Barreras ha dicho, me gustaría que Alejandro esté aquí. Federico Gutiérrez y el mismo Juan Carlos Echeverría ha dicho, sería bueno, Enrique Peñalosa también de declaración esta semana, bueno que esté aquí. Los de la Coalición de la Esperanza, es decir, me gustaría contar con Alejandro aquí y que yo sea capaz de tender puentes, de estar aquí y allá, me parece que es un atractivo de mi nombre en la política colombiana, que tengo esa capacidad y confían en mí, en uno u otro lado del espectro ideológico, me parece interesante, quiero seguir manteniendo eso.
una persona con la que se puede conversar, que unos y otros pueden confiar y que genuinamente quiere aportar las diferentes dimensiones más allá de estas barreras, esta geometría política que a veces es confusa y aburrida. Es decir, queda la puerta abierta, por lo menos del lado de Alejandro Gaviria, de que haya una súper gran consulta donde estén todos. No, eso no me gusta. No, yo la puerta abierta para una instancia superior más adelante de gobierno. Estoy pensando en eso. Esa súper gran consulta no me parece muy buena idea. De otro lado, ¿Y por qué? Porque es como anticipar la primera vuelta. Yo creo que las consultas deben tener cierta homogeneidad. Ya en la primera vuelta se dirimen esas circunstancias y en la segunda puede haber encuentros y coaliciones. Me parece que ese es el orden natural de las cosas en la política. Quiero saber su opinión sobre Gustavo Petro. Él está punteando en las encuestas, es una realidad. ¿Qué piensa usted de Gustavo Petro? ¿Cómo sería la Colombia de Gustavo Petro si él logra ganar la presidencia? Gustavo Petro me parece que es un buen candidato, que es un buen político, que es una persona que ha dado unas luchas importantes en Colombia, que ha sido capaz de articular esa frustración colectiva, que entiende bien la realidad política de Colombia en este momento, que hay una brecha grande, un abismo, diría yo, entre su capacidad de diagnosticar los problemas de la sociedad y su capacidad de poner en práctica las reformas y los cambios que necesita el país. Yo he dicho que tal vez el principal problema de un eventual gobierno de Gustavo Petro sería su ineficacia. Y si quisiera utilizar un símil o una comparación, aunque no quiero mucho fungir de analista político, sería parecido a lo que está ocurriendo en México con López Obrador. Mucha discusión, mucho debate, poca acción y pocos cambios de verdad. ¿Usted cree que sería mal gobernante Gustavo Petro o Alejandro? Vicky, es difícil de... yo creo que no sería el gobernante para llevar a cabo las reformas que necesita Colombia. ¿Lo ve peligroso como lo ven algunos opositores, las críticas, los críticos? No, ¿Lo ve peligroso para Colombia o no lo ve peligroso? No me gusta decir que es un peligro, no me gusta decir que tiene las manos manchadas de sangre, lo respeto éticamente, respeto algunas de las cosas que ha hecho y creo que en lugar de infundir miedo sobre esa opción, la responsabilidad que tenemos es derrotarlo en el ámbito de las ideas. Quienes dicen que él volvería a Colombia como Venezuela, que se parece a Chávez, que se parece a Maduro, ¿está de acuerdo o no? Yo creo que están subestimando la capacidad de nuestras instituciones y de nuestra sociedad civil de evitar que eso pase. Ese no es el escenario, yo creo que más probable. De nuevo, yo creo que mi crítica está en su incapacidad, creo yo, de poner en práctica y llevar a la práctica reformas de fondo, que es lo que necesita nuestro país. A las pensiones, al sistema de impuestos, a la forma como se conduce la política agropecuaria, a la necesidad de tener seguridad territorial en buena parte de Colombia. Estas la son implementación preguntas efectiva de la paz, etc. Esto es muy rápido y solo le pido que me diga sí o no para que no nos quedemos allí en el tema Petro. Él propone acabar con la industria del petróleo prácticamente. ¿Está de acuerdo sí o no? No. Él propone cobrar los impuestos a solo 4.000 personas. ¿Está de acuerdo sí o no? No estoy de acuerdo, no es posible. Él propone que se bajen los arriendos generalizadamente. ¿Está de acuerdo? No. Él propone comprarle la finca a Álvaro Uribe. ¿Está de acuerdo? No. Él propone... ¿Le puedo hacer ahí, Vicky, sí. sobre los temas de reforma agraria, que es un tema de fondo importante? Yo creo que Colombia tiene un problema en su área rural. La tasa de impuestos de los terratenientes de impuesto predial, la tasa efectiva es solamente del 0,4%. Yo creo que si uno habla, hay que hacer un cambio en las políticas agrícolas en nuestro país, pero eso se hace con más impuestos y menos subsidios a los grandes productores. Ahí está la clave para fortalecer la economía campesina, no en comprar la finca ante otro expresidente de nuestro país. Y él dice
Él dijo en una entrevista en El País de España que está de acuerdo con judicializar a Iván Duque por crímenes de lesa humanidad. ¿Alejandro Gaviria está de acuerdo? ¿Sí o no? Eso no lo decide el señor presidente de la República, es un tema que decide la justicia. Yo creo que plantear eso de esa manera no tiene sentido. Eso es una decisión autónoma de la justicia en Colombia. Colombia no necesita ese tipo de rencillas, Vicky, no necesita caer en ese círculo infernal que vivió nuestro país en el siglo XIX, donde no era solamente una lucha por el poder, sino una lucha por la libertad. Y que detrás de cada elección estaba la preocupación de los líderes políticos de que iban a perder su libertad. Si caemos en eso, nuestra democracia está rota por siempre, y sería ineficaz para resolverle los problemas a la gente. Eso es una locura, una forma de enloquecer el país. Es que suena como revanchista, como de persecución. ¿No le sonó bien eso a Gustavo Petro? No sé, ¿no? Lo que quiero insistir es lo siguiente. Tenemos que superar esas peleas políticas personalistas. El país está pendiente de otra cosa. Yo creo que lo que representa mi candidatura es lo opuesto a eso. A una pelea entre unos políticos a ver quién mete a la cárcel a quién. Colombia vivió esa historia en el siglo XIX y fue un siglo donde primero se perdió completamente la economía. Colombia perdió el siglo XIX metido en guerras civiles innecesarias. Mi candidatura es sobre el futuro, es sobre la esperanza y es sobre la ilusión de un país distinto, donde tenemos que caber todos. Alejandro, no le voy a preguntar si usted votaría por Petro, pero sí le quiero preguntar si hay una segunda vuelta, esa puerta para poderse aliar con Petro queda abierta. ¿Está abierta como está abierta con los demás que usted ha mencionado, si fuera el caso? Vicky, yo no quiero hacer temas hipotéticos por ahora. Yo creo que todas las puertas están abiertas. Yo quiero representar esa unión, esa posibilidad de dialogar entre todos. Vuelvo a la palabrita que ha sido una especie de hilo conductor en esta entrevista, pluralismo. Vamos a tener... ¿Le puedo contar una cosa interesante? Señor. Una de las cosas más chéveres que ha pasado en esta campaña es reuniones que he tenido con líderes religiosos, por ejemplo, donde hay diferencias, pero también una visión compartida del país. Y eso es lo que a mí me gusta. Podemos tener diferencias, pero podemos encontrarnos y podemos respetarnos y puede haber afectos. Ya que me cuenta eso, pues ya seguimos con lo que estábamos hablando, pero una encuesta del Centro Nacional de Consultoría mostró una cifra que no sé usted cómo la vio, pero que solamente el 1% estaba dispuesto a votar por una persona, por un candidato ateo. ¿Esa cifra le preocupó teniendo en cuenta pues que Colombia todavía es muy religiosa, que tiene como religión mayoritaria el catolicismo, hay muchas otras religiones? ¿Le preocupó? No, porque esa otra encuesta, si usted recuerda bien, Vicky, tenía otro dato, y es que el 57%, si mal no recuerdo, de los colombianos decían que las creencias religiosas de un candidato no eran relevantes a la hora de tomar una decisión. Entonces había una especie de contradicción aquí y allá. Y yo creo que lo importante es que la gente pueda confiar en quién es el candidato presidencial, que vea una persona con valores, que vea una persona que respete, que vea una persona que tenga una espiritualidad, que yo la entiendo también como amor al prójimo. Yo creo que eso es lo fundamental. ¿Cómo habitamos el mundo? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Cuál es esta forma de entender la vida y la muerte? Yo creo que son temas personales que cada uno lo hace a su manera. Y si nos respetamos, yo creo que ahí está la clave. Cuando murió mi papá, en agosto del año 2019, que en paz descanse y me ha hecho mucha falta, que tanto quisiera tenerlo con él para consultarle todas estas vicisitudes. Yo leí una semblanza en la Catedral de Medellín y el sacerdote que pudo conversar con él sabe que me dijo. Digo, a pesar de todo, yo soy fan suyo y yo he tenido las mejores relaciones, quizás que mejor otro candidato, con líderes religiosos. Eso es lo que importa. Tengo una inquietud y esto es más curiosidad. ¿Cómo llega a la conclusión, Alejandro, y pidiéndole licencia para preguntarle esto, cómo llega a la conclusión de que Dios no existe? Lecturas, formas de vida, y no tanto es que Dios no existe, es
que ese Dios antropomórfico, como lo plantean las religiones, y que después de esto sigue un juicio, yo lo tomo como no literalmente, sino de manera metafórica. Eh, en el fondo es más que una contraposición de lo que piensa mucha gente, es formas distintas de interpretación. Ya nos estamos metiendo como en temas que generalmente los candidatos presidenciales no hablan, pero yo creo en esta idea de que en cada segundo está la eternidad y que en cada pequeño fragmento está contenido el universo, que es muy parecido a lo que pensaban los místicos. Entonces yo creo que hay muchas afinidades. No es tanto que Dios no existe, es que no me tomo de manera literal algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica, por ejemplo. ¿Y eso ocurrió a qué edad? ¿En qué momento? ¿Cuándo se dio cuenta que usted Pensaba distinto cuando estaba en el colegio, por ahí de 14, 15 años. Sí, en el colegio. Sí, desde ese momento teníamos ahí conversaciones en el bus del colegio. ¿Y usted tan paisa, cuando les dijo a los papás, yo soy ateo, qué pasó? No, mis papás no eran muy practicantes. Mi papá había estudiado con curas jesuitas. Yo siempre tuve una relación muy buena con ellos. Y no, nunca hubo una conversación difícil. Yo creo que mi papá pensaba muy parecido a lo que yo pienso. Después, con el tiempo, yo tengo un gran gusto, ya personal, hablando de todo, por la obra de Charles Darwin, y tengo incluso aquí algunos de sus libros originales y cosas de ese tipo. Tuve muchas conversaciones con mi papá al respecto, a él le gustaba también los libros. Alejandro, las religiones de alguna manera como que le marcan un camino a las personas, cualquiera que sea. Es decir, le ponen unos límites, le dicen usted puede esto o esto es indebido, o usted para ser una mejor persona debería hacer esto. Cuando uno no cree en Dios, no tiene ninguna religión, ¿cómo se ponen los límites? ¿Cómo es ese marco de ser persona? Están aquí, Vicky, en la conciencia, están en lo que yo represento, están en esta idea que he repetido una y otra vez, que todos los mandamientos son más importantes el segundo, que es amar al prójimo. Están en la forma como yo me he comportado, Vicky, una y otra vez. Mis manos están limpias, mi conciencia está tranquila. Siempre he creído que el mayor lujo que se puede dar a una persona es tener la conciencia tranquila. Yo no represento, hay una identidad que se hace entre no tener una religión y ser antivalores. Yo creo representar todo lo contrario, los valores que he cultivado. Los libros que yo he escrito en los últimos años muestran eso. En el fondo, esos límites están ahí, son los límites de la decencia. Y yo creo, Vicky, que las conversaciones que tenemos todos con la conciencia son más importantes que cualquier forma de creencia a la hora de comportarnos como tenemos que comportarnos. Para mí la forma de habitar éticamente el mundo ha sido tal vez una de mis prioridades desde siempre. Usted me decía y en eso vi que hago aquí un comentario político. Yo me he sentido, y lo he dicho desde el comienzo, un continuador del legado de Antanas Mocos. Que esto es que quiere llevar la conversación ética de manera permanente a la política. Me parece que eso falta en la política. Usted me decía en una de esas conversaciones que a veces uno tiene con los candidatos telefónica, me decía, mire, yo puedo ser hasta más religioso que los otros candidatos. ¿Eso es así? En el sentido de espiritualidad, sí creo. ¿Ah? En el sentido espiritual, en el sentido de búsqueda de significado, en ese sentido de que éramos más profundos. Quizás sí. Usted sabe que en las religiones también hay mucha hipocresía, porque hay mucha gente que se dice practicante, se dice soy de esta religión, pero no aplica nada y pueden llegar a ser las peores personas del mundo. Completamente. Eso nos devuelve, Vicky, a la parte principal de la conversación, que esos límites de comportamiento ético, esa esencia básica, que me gusta llamarlo, nada tiene que ver con la religión. Se dan las personas religiosas y se dan las personas no religiosas, de un lado y del otro. Lo importante es ser buena persona. ¿Sabe que eso lo digo yo a los entes de la campaña todo el tiempo? Incluso a los jóvenes se lo decía. Primer punto de la campaña. Primera premisa fundamental. Vamos a ser buenas personas. Pasemos a un tema en el que usted estaba antes de ser candidato, pero unos días antes, en que se permitiera el consumo adulto de marihuana. Sí. Le quiero preguntar por eso. Y pues eso no parece tener por ahora mucho futuro en Colombia. Usted sabe lo que acaba de pasar. Se cayó ayer en el Congreso, creo que se cayó. En el Congreso, exacto. Exacto. Le pregunto, ¿por qué usted cree que el consumo adulto de marihuana debe ser permitido?
Porque es bueno para la salud pública y es bueno para la seguridad, porque no distrae recursos de la policía en el microtráfico, porque lo que ha mostrado la experiencia de Estados Unidos es cuando esto se hace bien, con advertencias sanitarias, con regulación adecuada, con impuestos, con comunicación del riesgo a la sociedad, el consumo incluso baja. Y porque no tiene sentido, Vicky, que mientras uno va a una ciudad como Los Ángeles, hay tiendas aquí y allá, aquí nos sigamos matando por esto. Y porque yo creo que la evidencia que tenemos sobre la mesa en este momento es que una regulación inteligente es mucho mejor que el prohibicionismo. El caso de Portugal, el caso de los Estados Unidos, el caso de muchas otras regiones así lo estamos. Pero cuando usted le dice a un papá que la legalización viene o el consumo adulto se ha permitido y tiene su muchacho de 18 y toda la vida le ha dicho esto no se puede, esto es malo, esto no lo debe hacer, ¿cómo convencer a ese papá o que ya perdió a su hijo en las drogas? Hay que decirle a ese papá que si mira la experiencia del estado de Colorado, está mostrando que después de la legalización o la regulación distinta, el consumo problemático disminuyó entre adolescentes. Y que el prohibicionismo de nada ha servido en Colombia. Si uno mira los primeros datos sobre el consumo de cannabis en Colombia, comparables que se hicieron por allá en el año 1990 con el programa Rumbos de la Presidencia de la República y los de ahora, el consumo se ha triplicado en un ámbito de prohibición. El prohibicionismo no está teniendo el efecto y ese muchacho, ese joven de 16, 17 años, mi hijo Tomás tiene 14 y estamos en otras conversaciones con él precisamente, tiene mucho más riesgo con los mercados ilegales, porque ahí con mercados ilegales hay de todo, no sabe lo que está consumiendo y lo enganchan mucho más fácil. Que la regulación inteligente, vuelvo y repito, desde una perspectiva de salud pública es lo que funciona. Creo que esto ya se lo había preguntado en aquella entrevista o en una de esas entrevistas que yo le pude hacer hace unos años. ¿Consumió alguna vez? Sí, pocas veces. ¿Y qué sensación tenía Alejandro Gaviria cuando consumía y qué consumía? No, yo solamente consumí, bueno, voy a contar, voy a ser muy sincero. Cannabis no tuve mucha sensación porque nunca, mi papá fumó mucho, yo vi el cigarrillo, nunca aprendí a fumar bien, nunca tuve pues mucha sensación. Más recientemente, en los últimos años, como consecuencia de un ejercicio más reflexivo y de alguna manera teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en los ámbitos de salud pública mundiales y esta gran curiosidad que hay en muchos centros de investigación en Estados Unidos y en Inglaterra, con las llamadas sustancias psicodélicas. También tuve una experiencia con el LSD, que narré en un libro que se llama Otro fin del mundo es posible, donde tuve una experiencia interesante, reflexiva, de búsqueda interior, una especie de terapia guiada, que me pareció interesante, que hoy en día está en el centro de una discusión muy importante de salud pública, Vicky. De alguna manera, la guerra contra las drogas le quitó a la humanidad la posibilidad de experimentar con algunas sustancias que hoy en día están mostrando que para formas refractarias de depresión, para la ansiedad de pacientes terminales, para el estrés postraumático y para, digamos, ciertos problemas de salud mental y para cierta búsqueda de bienestar son importantes. Y me gusta estar en la vanguardia de esa discusión. Y le pregunto, ¿qué le ha dicho? Usted tiene un hijo menor de edad todavía. ¿Usted qué le dice a su hijo? ¿Qué le dice a su hijo sobre las drogas? Lo primero que trato de hacer con los hijos es lo que debe hacer todo padre de familia. Primero, establecer una conexión. Entonces tuvimos una conversación esta mañana sobre un tema parecido. Y digo, Tomás, confianza para contarnos todo. Y establecer esa comunicación. Y lo que yo tengo que hacer con él es lo que básicamente se debe hacer en el ámbito de la sociedad, comunicar el riesgo, tener una conversación franca, que él entienda los peligros y que nos cuente todo. Yo creo que eso es fundamental. Transparencia y confianza en la relación con los papás. ¿Qué hubiera pasado si usted, en lugar de tener una experiencia interesante de la cual se pudo desprender y le quedó como una experiencia al consumir una droga, se hubiera quedado ahí? ¿Usted no pensó que se hubiera podido quedar ahí, que pudiéramos no haber estado conversando acá? No, Vicky, porque eso se hace en un ámbito controlado, con un terapista y todo. Y con Pero es que usted sabe que las adicciones no tienen la dosificación adecuada.
No, yo no creo en ese tema de que básicamente sea un consumo esporádico y uno queda enganchado completamente. No, yo creo que detrás de las adicciones y el consumo problemático de sustancias hay problemas de salud mental de fondo, de base, hay otro montón de circunstancias. Esto no es un tema circunstancial de que uno queda enganchado, yo creo que es un tema mucho más complejo. Yo creo que hay una gran superposición y yo he tenido muchas conversaciones con psiquiatras al respecto. Eso es un tema que siempre me ha interesado y que en el fondo detrás del consumo problemático hay problemas de salud mental muy, muy profundos, que son los que deben tratarse primero. Tengo también, Vicky, ese gran interés y yo creo que lo quisiera hacer como presidente y vamos a presentar una propuesta la semana entrante que muestra cómo los temas de salud mental tienen que ser una prioridad del Estado y cómo los colegios, escuelas, universidades deben preocuparse más por el tema de salud mental y muchos colegios se deberían volver en centros comunitarios donde la salud mental se tome seriamente. La sociedad, después de la pandemia, tiene que tomarse seriamente los temas de salud mental. Eso quizás es el tema de fondo más importante. A usted le echan la culpa porque se acabaron las fumigaciones con glifosato en Colombia. Y hoy tenemos inundado el país de coca, esa es la realidad. El anterior gobierno entregó más de 200.000 hectáreas sembradas y este gobierno frenó ese crecimiento de los cultivos, pero no ha podido rebajar las cifras notablemente y no ha podido fumigar tampoco. ¿Qué les dice a quienes le echan la culpa? Que eso no es verdad. Empíricamente está probado que el aumento de las hectáreas con coca tiene que ver con unos incentivos equivocados que surgieron del PENIS, del programa que trata de incorporar a las familias cocaleras, donde se les pagó un subsidio o se les dio la promesa de un subsidio que llevó a aumentar las siembras, que tiene que ver con el comportamiento, casualmente, Vicky, porque este es un tema económico de la tasa de cambio que aumenta la rentabilidad del negocio y tiene que ver con la rentabilidad relativa de los negocios de la cocaína con el del oro. Eso llevaron a este crecimiento. Tiene que ver con la pérdida del control territorial que también en mucha parte del país, que ha sido algo que ha ocurrido trágicamente después del proceso de paz. Yo creo, Vicky, pensemos, pongámonos en los zapatos de una familia cocalera en Tumaco, cuando no hay alternativas económicas, cuando la alternativa es sembrar coco o morirse de hambre. Si no resolvemos ese problema de desarrollo, no vamos a resolver este tema plenamente. Entonces yo creo que los cultivos de uso ilícito son en última instancia un problema de desarrollo no resuelto y que la presencia integral del Estado de proyectos productivos, el trabajo con las comunidades con enfoque territorial es la única salida de este problema. Me preocupa el tema del narcotráfico, eso sí. Y creo que las medidas más eficaces son las que muestran los estudios una y otra vez, la interdicción, el control de los insumos, la inteligencia, y que en el fondo debemos mirar este problema como el tema de una lucha contra unas organizaciones criminales, no contra unos cultivos ilícitos. No creo que el número de hectáreas sembradas con coca sea un buen indicador para medir el éxito o el fracaso de la lucha contra las drogas. Usted entonces, si fuera presidente, no fumigaría con glifosato. No, Vicky, no creo que la presencia del Estado en estas regiones sea una avioneta rociando veneno. Tiene que ser una presencia integral. Y creo que la política antidrogas, como la hemos concebido, ha fracasado. ¿Buscaría legalización o quienes proponen una legalización como lo hace Juan Manuel Galán ya tienen una propuesta tan audaz que es irreal? Buscaría la regulación distinta de algunas sustancias y todas son diferentes. La regulación del cannabis es muy diferente a la de la cocaína es muy problemática, pero sí buscaría formas distintas e inteligentes de regulación. No me gusta el paradigma del prohibicionismo. Hablemos del aborto. Aborto, despenalización total. Alejandro Gaviria, ¿qué posición tiene frente a eso? He tenido una posición reiterada, y una y otra vez, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Creo que las mujeres deben ser capaces de decidir sobre su propio cuerpo. Y siendo rector de la Universidad de los Andes, hice una intervención ante la Corte Constitucional en este tema, diciendo que por razones de salud pública consideraba conveniente la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En materia de matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿sí o no? Siendo ministro de Salud, vi que un problema que yo tengo es que ya me he pronunciado sobre todos estos temas en el pasado, ¿no? Siendo ministro de Salud, hice un debate interesante en el Congreso donde estaba a favor, por razones de mucha índole, incluso por el bienestar de los niños en la
en el matrimonio igualitario, en la adopción de niños, niñas por pareja fe. Sabe que me estaba acordando, se me viene a la memoria un tema que ni siquiera lo tenía previsto, pero le quiero contar. Yo recuerdo también una entrevista que hicimos hace mucho tiempo en la FM, cuando usted recién llegó al Ministerio de Salud. Alejandro, usted como ministro de Salud le puso el ojo a Caprecón. Y cuando usted le puso el ojo a Caprecón, encontró que había muchos políticos ahí enquistados. Y usted dijo nombres. ¿Qué pasó con eso, Alejandro? Y uno de los nombres era Roy Barreras. Ay, Vicky, por Dios. Es un tema del pasado. Yo simplemente creo que cuál era la anécdota de dónde salió este tema, ¿no? Y era cuando yo asumo el ministerio del año 2012, yo hago una primera visita a esa EPS pública Caprecón. Y yo creo que mencioné un hecho que era una anécdota entonces, que había un gran letrero a la entrada de ese edificio público, que había sido puesto allí por el sindicato de Caprecón en su momento, y el letrero era "Salud sin barreras", eso es lo que decían allí. Creo que eso fue lo que hablamos en el común. Pero no quiero, Vicky, entrar en ese tema de señalamiento, porque estábamos hablando de que yo quiero ser factor de unidad. No voy a hacer juicios éticos sobre todos los políticos de Colombia, porque sería contradictorio. No, pero ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque Roy Barreras sigue vigente en la política y porque a él no le pasó nada por esa mención que usted hizo. O era una cosa que no era cierta y que usted la dijo, o era verdad. No, era simplemente no le pasó una anécdota. nada. ¿Ah? Pues eso son investigaciones que tienen que hacer los órganos de control, organismos de control. No yo. ¿Reforma a la justicia o no? Colombia necesita una reforma a la justicia, y sobre todo necesita una reforma a la justicia no para el tema que se discute tanto en las altas cortes, sino para un tema fundamental, Vicky. Si uno mira todo el aparato de justicia, desde la policía, fiscalía, juzgados, cárceles, está completamente desbordado, no da abasto. Y no da abasto porque yo creo que no hemos tenido la capacidad de priorizar y de atender aquí esas relaciones entre la fiscalía y la policía, o esa coordinación no es la que debería ser. Hay un sentido de impunidad muy grande y hay una frustración de muchos colombianos que yo comparto y en la que me cuento, ¿no? Y es delincuentes habituales que son capturados por la policía y que pueden actuar en impunidad porque los sueltan el otro día. Eso no puede ser así. Una sociedad no puede estar fundada sobre la ausencia de justicia y donde mucha gente puede actuar impunemente. Sin embargo, uno de los peores problemas también en la justicia y que ha generado corrupción ha sido el hecho de que las altas cortes tengan la posibilidad de elegir. Y usted sabe, o ser elegido, o si tener una relación con los políticos y con el Congreso, como que eso no les permite a algunos ejecutar una labor que esté libre de los intereses políticos. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo de que la politización de la justicia es un problema. Estoy de acuerdo que ese problema se ha exacerbado después de la Constitución del 91 y sobre todo en los últimos años, y que eso necesita una reforma, pero que esa reforma no es fácil, porque de alguna manera lo que ha mostrado la historia reciente de Colombia es que la misma justicia tiene la capacidad de decidir cómo se reforma, y que eso es un tema que debería hacerse no contra la justicia, sino con ella, trabajando de manera conjunta. A propósito de eso, hace apenas unos días supimos que cuando estaban en pleno debate de la tutela del expresidente Álvaro Uribe, 2 expresidentes habrían llamado y dicho por Alejandro Linares, magistrado de la Constitucional, de esa discusión. ¿Usted qué piensa de esas llamadas de Santos y de Gaviria? No, lo que debe pensar un colombiano responsable. Defensa de la independencia de la justicia, Vicky, como correcto. Pero ¿no le parece que eso debería ser más que eso, digamos, un escándalo monumental? Unos expresidentes a qué llaman a favor o en contra de otro expresidente en medio de una decisión judicial que está por tomarse. Eso no tiene ninguna presentación, eso no se puede hacer. Creo que Alejandro Linares también dijo que la Corte Constitucional tomó la decisión de manera autónoma e independiente. Yo confío en ello, confío en lo más. ¿Y los expresidentes? Vicky, no me ponga a pelear más, por favor. Prefiere no pelear más. Ya. Alejandro. Ya he tenido una semana suficientemente dura, Vicky. Entiendo.
¿Y usted es presidente, arregla con Maduro, restablece relaciones? Yo, si soy presidente, trato de tener algún canal de comunicación. Y si soy presidente, creo que Colombia debe jugar un papel de verdad en la transición democrática que en algún momento tendrá que hacer en Venezuela. Y creo que en Colombia necesita, en todo caso, algún nivel de coordinación para los problemas de seguridad, de salud pública, para ese comercio que hoy sigue ocurriendo de manera clandestina, 3.000, 4.000 millones de dólares hoy en día en manos de organizaciones criminales y mafias. Yo creo que en eso hay que ser pragmático. ¿Qué va a pasar con el uribismo en estas elecciones? ¿Qué le dice su pálpito? Yo creo que hay un cambio grande en las preferencias políticas de la gente, en la forma como se concibe el Estado. Y pues no quisiera fungir tampoco de analista político, pero yo creo que Colombia quiere el cambio. Lo que yo noto por todas partes, lo que dicen las encuestas, lo que reiteran los analistas, es que este país quiere un cambio y quiere un cambio de verdad. Usted fue subdirector de planeación de Uribe. ¿Era uribista? Yo tuve coincidencias en su momento sobre la necesidad de retomar el control del territorio y redacté de mi puño y letra buena parte del primer plan de desarrollo de Uribe. Trabajé bien con él. Pusimos en práctica los primeros presupuestos participativos de Colombia. Recuerdo que recorrí todo el país haciendo una priorización de 1 billón de pesos que se había guardado en ese presupuesto para hacer esos presupuestos. Muchas de esas obras se hicieron y yo creo que fueron un factor de transformación. Parte de mi fortaleza, Vicky, en esta aspiración presidencial es que yo tengo esa experiencia, ¿no? Como una persona que ha estado en el Congreso, que ha dado debates, que hizo un plan de desarrollo, que fue el ministro de Salud que más tiempo ha durado en la historia de Colombia. Y a veces hay demandas contradictorias. Se quiere una persona con experiencia, pero se critica que haya participado en uno u otro gobierno. Yo soy orgulloso del papel que jugué en mi paso por el sector público. ¿Es santista? No sé eso qué significa. Si significa que le tengo aprecio y gratitud al presidente Santos, sí. Significa que si obedezco a una doctrina política que uno pudiera llamar de esa manera y que básicamente yo voy a ser un subordinado al presidente Santos. No, Vicky. Vimos un video, Alejandro, cuando se estaba terminando el gobierno, creo que usted lo vio publicado. Sí, yo lo vi. A usted se le salieron las lágrimas cuando sí, era un momento emotivo. Usted recordará, Vicky, que yo estaba también en un momento personal difícil. No sé, yo soy una persona emotiva. Tenemos una familia. Yo me acuerdo que yo tenía un tío poeta que ya murió, Jesús Gaviria, que en paz descanse, decía que nuestra familia era de llorones, ¿no? Yo soy una persona emotiva, sentimental, y sentí nostalgia, ¿no? Lo que estaba acabando, de mi participación. Le habla una llorona profesional. Sí, llorona? También, bueno, nos identificamos en eso. Yo creo que es una de las cosas bonitas del ser humano, ¿no? Es una de las cosas bonitas del ser humano. ¿Pero usted es llorón o no es llorón? Yo le estoy lo soy. Yo soy llorona. Lo soy, lo he dicho, está conmigo, es una predisposición genética, afortunada. ¿Y en esta campaña ha llorado mucho o qué? No he llorado en esta campaña. ¿Ni un día? No, llorado por temas políticos, no. Yo guardo las lágrimas para cosas mejores. A veces se despierta y dice, miércoles, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Sí, a veces sí, pero digo, bueno, más para adelante, ¿no? He dicho también en esta campaña que leí por ahí un librito de alguien que decía, la gente quiere ver un guerrero feliz, entonces me despierto y me pongo la capa y digo, bueno, pues a luchar. Esta vaina no es fácil, pero aquí está. ¿Se pone tigre? Toca, Vicky, toca, en la política toca. Entre otras cosas, Alejandro, la política, lamentablemente, por un lado, es un servicio social. Eso es lo que debe ser, un servicio social. Pero por el otro lado, cuando vemos los intríngulis, pues es un lodazal. Aquí pasa de todo, hay intrigas, peleas, traiciones, hay de todo. ¿Eso cómo le ha parecido en la política ya electoral? Esto apenas comienza, Vicky, pero yo quisiera que esa otra parte de la política, que no es el lodazal, que no es la intriga, que no es la estrategia, que no es el puñal que se entierra por la espalda, esa otra parte, la parte idealista, la parte de las ideas, la parte de pensar el país, la parte de inspirar, la parte de política como ilusión colectiva,
A veces yo entro a reuniones políticas con jóvenes y la gente tiene un ambiente como si fuera un concierto, ¿no? De festivo, que quieren emocionarse. Esas emociones morales que hacen parte de la política es la que más me gusta. La otra hace parte de la política también. Y yo creo que lo interesante de la política como manifestación del espíritu humano es que tiene las dos y que una necesita la otra. Y entender que esas son las reglas de juego, pues es lo que tiene que hacer cualquier político. Le digo un nombre y usted dice una palabra. Uy, por Dios, esas son las preguntas que no me gustan. ¿Esas son las peligrosas o qué? Sí, no, peligrosas porque son caricaturescas. No, pero no No. Uno tiene... En este sentido, Vicky, en un sentido un poco más profundo, perdón la grandilocuencia, es que No, pero perfecto. las personalidades políticas son complejas y no se resumen en una palabra. Entonces, déjeme siendo un poco evasivo y aburrido. Déjeme caricaturizar entonces, con pocas personas. El que me toque es a mí. Mire, cuando le digo Álvaro Uribe, una palabra que se le ocurra en su cabeza. Álvaro Uribe, lo primero que se me ocurre, ¿no? Un líder que tiene que entender que el país cambió. Cuando le digo Juan Manuel Santos. Una persona que se la jugó por la paz. Cuando le digo Iván Duque. Le ha faltado la capacidad de inspirar y darnos una visión de futuro a Colombia. Timochenko. Complejo, ¿no? Germán Vargas. No, Timochenko, ángeles y demonios, ¿no? Es pasado criminal porque no tiene otra forma de decirlo, pero también un compromiso por la paz. Una gran paradoja. Ahí me toca preguntarle una cosa, ya que estamos hablando de la paz y usted es pro paz, en el sentido de pro paz del acuerdo que se hizo, que se firmó entre el gobierno Santos y las FARC en La Habana. ¿Cómo se siente Alejandro Gaviria con el hecho de que al final, a pesar de todas las promesas, terminaran unos exguerrilleros que cometieron toda clase de delitos de lesa humanidad en el Congreso haciendo leyes, pero sin haber pagado todavía ni un solo día por lo que hicieron? ¿Cómo se siente usted como ciudadano que no ha cometido delitos? Vicky, este es un tema profundo y yo creo que en el fondo lo que tenemos aquí en medio de esta conversación es un choque de valores. Yo siento que hay unos principios dentro de mí, hay una forma de entender el mundo que no se siente bien, que dice esto es injusto. Pero hay otra parte que dice, ¿y qué tal si no pensamos en eso, en esos principios, sino en el futuro, en la posibilidad de que eso no vuelva a repetir? Y que si pensamos más bien en los colombianos del futuro, y eso puede servir para que nuestra historia, que es de ignominia, que es de violencia, que es de inhumanidad, no vuelva a repetirse, pues yo sería capaz de vivir con eso. Y yo creo que lo complejo de la paz es que nos enfrentamos entre esas dos visiones éticas que las dos son respetables. Las que dicen no puede haber impunidad. Las personas que se comportó de esta manera, eso no lo podemos tolerar en una sociedad decente. Las que dicen, a pesar de todo, yo estaría dispuesto a tolerar para que hacia el futuro no vuelva a ocurrir. Pero... Y siempre eso va a coexistir en Colombia, va a coexistir por siempre. Y tal vez lo más importante que tiene que pasar, Vicky, es que quienes pensamos de una u otra manera podamos conversar y respetarnos éticamente. Y eso fue lo que no ocurrió en los años 2016, 2017, 2018, hasta ahora, y es lo que me está ocurriendo. Y es la discusión que de alguna manera tenemos que propiciar que ocurra si este país se quiere reconciliar de verdad. O sea, lo bonito de esta entrevista, Vicky, es que nosotros pensamos distinto, pero mira, nos respetamos en cada momento. Si eso fuera así, ya la mitad del problema estaría resuelto. Santos se equivocó al hacer el plebiscito, porque lo perdió. En retrospectiva, yo creo que es obvio que tiene error. En retrospectiva es obvio. No sé con la información que tenía en su momento, pero en retrospectiva yo creo que tiene error.
Sí, se porque equivoca. dividió más el país. Eso lo estamos. Claro. ¿Y cómo haría usted como presidente para unir al país, Alejandro, teniendo en cuenta que esa división cada vez es más profunda, la polarización es cada vez más complicada? Llevamos ya una entrevista larga, Vicky, y yo tengo pues una agenda al respecto, pero yo creo que parte de lo que... Ya lo voy a despedir. No, parte de lo que se ha dicho en esta entrevista, yo creo que muestra que yo tengo por lo menos esa intención de unir al país, de respetarnos, de superar y trascender esas rencillas políticas. Voy a volver al comienzo de esta entrevista de larga. En el fondo lo que ocurrió esta semana, Vicky, lo que pasó con el Partido Liberal y demás, es que yo fui víctima, yo fui un síntoma de unas peleas políticas muy profundas, unas peleas políticas entre el presidente Gaviria, Juan Fernando Cristo, y si se quiere podríamos poner a hacer par. Esas peleas profundas, esos odios políticos de los que yo no tengo nada que ver, porque yo no hago parte de esa historia, fueron los que en última instancia ocasionaron lo que ocurrió. Yo quiero trascender esos odios políticos, yo no hago parte de esa historia. No quiero incluso adentrarme en esa historia, no quiero que me metan en esas desavenencias de parte y parte. Quiero estar alejado de eso y quiero más bien mirar hacia adelante y que la campaña sea lo que tiene que ser desde el comienzo, la razón por la que estoy aquí. Motivo de esperanza, de ilusión y de cambio y de ideas para Colombia. 3 cosas para dejarlo ir. Juan Manuel Galán, ¿en qué está? Porque le coquetea a usted, le coquetea a la coalición de la esperanza, tiene su cosa del nuevo liberalismo. ¿En qué está Juan Manuel Galán? Yo creo que ellos están con la tarea de construir ese nuevo partido. Probablemente nos encontraremos en los próximos días para responder esa pregunta en qué están. Yo con esta idea del nuevo liberalismo como idea general me identifico, yo creo que con Manuel Galán me siento tranquilo, con Carlos Fernando también. Yo creo que ellos van a jugar un papel interesante en lo que viene, en esta contienda presidencial. Me faltaron 2 nombres, Germán Vargas. Germán Vargas, me gusta leer sus columnas que escribe en el tiempo, yo creo que tiene que aportarle al país, pero yo creo que la personalidad política de Germán Vargas no es la personalidad para este momento, es un buen ejecutor, pero su forma de habitar la política en este mundo loco de las redes sociales ya no parece. O lo voy a dejar más bien en lo que un buen ejecutor, una persona que tiene que aportarle al país. Pero que no se lanza. Yo creo que no se va a lanzar. Yo creo que no se va a lanzar. No se va a lanzar. Pero usted no se va a lanzar, pero va a seguir jugando un papel importante. Va a seguir jugando un papel importante y yo creo que productivo. ¿Y Claudia López? ¿Le ha gustado la alcaldía de Claudia López? Usted era muy crítico. Claudia López la quiero y la respeto, ¿sabes? La quiero y la respeto y la aprecio. Ella, como todo, pues puede haber cometido errores, pero le tengo aprecio a Claudia. Y creo que cuando pase el tiempo y se decante todo esto, la gente va a decir que es una buena alcaldía. ¿Y por qué a usted le aterró tanto ese libro de parapolítica que ella hizo? Usted escribió muy fuerte contra ella. Yo escribí un artículo, no fue el libro es un muy buen libro, y este era su segundo libro. Yo fui a una presentación de ese libro en el Gimnasio Moderno y noté un ambiente que tiene que ver con parte de esta conversación de no respeto ético a los demás, como revanchista y de venganza, de meter a todos los políticos en la misma, de hacer unos juicios éticos definitivos y decir, aquí estamos lo que tenemos una alta gran superioridad moral y aquí está todo el mundo. Y eso no es lo que yo soy, dijéramos, ese narcisismo moral que yo vi, no en Claudia, sino en esa reunión. Yo lo plasmé por allá en una columna de prensa que yo escribía o en un blog, ¿no? De un blog que tenía en su momento. Y en el fondo hay una continuidad, Vicky, entre esa opinión que dije y entre esta conversación que estamos teniendo. La necesidad de entendernos más y juzgarnos menos. Y lo he visto coqueteando también como con Peñalosa, como que se coquetean, como que se gustan políticamente. Yo respeto a Peñalosa como ejecutor, me gusta su idea de el urbanismo social como forma de generar equidad, me parece profunda, incluso leí partes de su último libro que me parece que son interesantes, yo creo que los colombianos los deberíamos leer. Pero hoy en día parecemos estar en orillas distintas, él está más en la consulta esta de la continuidad, yo estoy del otro lado aquí, pero lo respeto y lo respetaré siempre. Y no lo puedo dejar ir sin preguntarle por Alejandro Char.
no quiero hacer un juicio definitivo. Me sorprendió mucho su entrada a la política. Todo el mundo decía que no, que ella había tomado la decisión, que no, de un momento a otro aparece. Y tal vez es la pregunta ¿por qué? Yo creo que esa es la pregunta que ya tengo respuesta. Es una pregunta interesante. ¿Qué hay detrás de él? ¿Y tiene respuesta a ese por qué? No, no tengo respuesta, me parece interesante. ¿Y alternativas, por qué? ¿Por qué entró? ¿Sí? Yo creo que, no sé, porque me parece que quizás del lado de lo que se llama la coalición de la experiencia necesitaban un golpe, pero no sé, no quiero pues cumplir de analista político, lo único es que me sorprendió la entrada de Oiga, cuando todo esto pase, quiero que volvamos a conversar, a lo mejor estaremos conversando con el presidente de Colombia, y si no es así, ¿volvería a la academia, Alejandro? No sé, Vicky, no he pensado mucho en mi futuro. La política es tan intensa que uno vive en el presente, habita el presente. Yo lo que estoy haciendo, lo que tengo que estar concentrado día a día es en hacer las cosas bien. Y el poema que lo está acompañando en la campaña. ¿A usted que le gustan los poemas y la filosofía? He tenido menos tiempo de leer, ¿sabes, Vicky? Y eso a veces me hace falta. El poema fue el que le mencioné ahora, ¿no? Me lanzo al abismo y espero en el descenso que me crezcan las alas. Pues esperemos a ver qué le pasa en ese abismo. La política tiene eso, es de tomar riesgos. Este es un mundo donde hay sorpresas, incertidumbre, decisiones que tomar. Una coyuntura cambiante, las cosas cambian día a día, pero aquí estamos, Vicky, con todo. Pues le agradezco tanto que hayamos podido tener esta... Yo también, Vicky, muchas gracias por el tono de la entrevista, muchas gracias por todo. Muchas gracias por... Le dije que íbamos a pasar bueno. Pase bueno, estoy entrevista larga, pero interesante. Yo creo que tuvo muchas facetas interesantes. Fuerte abrazo. También a Yesid y a todos en la revista. Y estamos esto es una especie de entrenamiento. Esto es un entrenamiento, sí. ¿Sabe qué he notado, Vicky? Que todo esto, los primeros debates y todo lo que está pasando es un entrenamiento para... Este es el primer partido amistoso para el partido de verdad, que será el año entrante. Pero ahí estamos. ¿Le quiere decir algo a Carrasquilla, Alberto Carrasquilla, para despedirse? No, ya, yo creo que dejemos todo ya así. Ya. ¿Usted es amigo de Carrasquilla o no? Sí, lo aprecio del personal. Bueno, un abrazo, Alejandro. Un abrazo, Vicky. Gracias a todos. Chao, adiós. Feliz día y feliz fin de semana. Gracias. Un abrazo y muchas gracias por todo. Y suerte ahí en desgrabar toda esta entrevista que está muy larga. Todo está muy larga, pero está muy jugosa. Va a dar mucho de qué hablar. Ya verá. Fuerte abrazo. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Chao, a ustedes, gracias por acompañarnos Chao, esta gracias. semana. Chao.